porque se necesita una participación activa de nuestra voluntad para que Dios nos dé la victoria sobre el pecado. Lo repito, escúchelo bien, se necesita una participación activa de la voluntad humana para que Dios nos dé la victoria sobre el pecado. Ay, ¿cómo así? Entonces yo oro y le digo, Señor, quítame las ganas de mentir. No, usted tiene que querer dejar de mentir. Usted tiene que querer dejar de pecar. Dios no va a venir de la nada como muchos piensan que, ay, me va a tocar el Espíritu Santo y yo mañana soy bueno. No funciona así, olvídese de eso. Tiene que haber una participación activa, o sea, que usted quiera abandonar el pecado. Hasta que en nuestro corazón no se produce. Por eso el Señor dice, yo soy el que produzco el querer como el hacer, conforme a mi buena voluntad. Porque hasta que no se produce ese querer como el hacer, Dios no actúa. Porque Dios respeta la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso el seguirle, el servirle, tiene que haber un comportamiento activo, una decisión activa, una determinación activa de qué, de mi voluntad, de lo que yo quiero hacer. Yo quiero seguir a Cristo, hermano, y después que usted quiera, no venga a creer que el diablo, ¿qué cuento de diablo? No cuento de diablo. Si usted quiere, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a dar ese poder para vencer. Hermanos, pero si usted no quiere, el Espíritu Santo no lo va a hacer. Y ahí es que muchas personas durante mucho tiempo estuvieron erradas, haciendo oraciones casi de brujería. Señor, mujeres que venían y dicen, ay, no, que mi esposo enamore de mí. No, usted no puede obligar a nadie a que enamore de usted. Eso es manipulación. Todo en el reino de Dios necesita una participación activa de la voluntad humana. A nadie se le meten demonios como, ay, que me metí, no me voy allí porque me metió un demonio. No, si usted no coopera con el pecado, no, porque se necesita una participación activa de la voluntad, o sea, que usted quiera. Si usted quiere, ahí sí se le abre la puerta al enemigo y el enemigo entra en usted. Cuando la palabra dice, y entró Satanás en Judas. ¿Por qué entró Satanás en Judas? Porque Judas no quería robar, no, porque era ladrón, hermanos. Entonces nosotros tenemos que disponer nuestra voluntad tanto para el bien, estamos entendiendo, como para el mal. Si yo quiero hacer el bien, Dios me va a dar esa fuerza y esa capacidad para hacer lo correcto. Pero si yo quiero hacer el mal, también hay uno que me da la fuerza y la capacidad para hacer lo malo. No, es que yo no me junto con ese porque me pega un demonio. ¿Cuál demonio le va a pegar si usted no quiere eso? Eso no funciona así. Nosotros siempre que cedamos, el enemigo siempre necesita que nosotros cedamos nuestra voluntad para él obrar. Por eso engañó a Adán y Eva. ¿Y cuál es la herramienta que él utiliza? El engaño. Que hubiese una participación activa de la voluntad de Adán y Eva para tomar no, es que él le cogió la fruta y se la metió a la boca. No, señor, no funciona así. Y que yo no sé por qué caí. Usted cayó porque quiso. Uno cae porque quiere. Uno peca porque quiere. Y uno deja de pecar también cuando quiere. Que sí, que el cuerpo, el viejo hombre está viciado, los deseos engañosos, pero yo empiezo a orar. Señor, en mí hay este gusto por algo pecaminoso, pero yo te pido que tú obres en mi corazón y arranques esto de mí. Ay, Dios va a venir y lo va a arrancar si yo no se lo pido. No está participando tu voluntad. Hermano, Dios necesita nuestra voluntad para desarrollar una relación con Él. Dios no te va a obligar a nada. Dios nunca obliga al ser humano. Por eso digo, el ser más respetuoso que existe en el universo se llama Dios. Él es más respetuoso que nosotros. Nosotros queremos pasar por encima de la gente, queremos imponernos, queremos obligarnos. No. Es más, cuando Dios nos pone el mandamiento, pero ese mandamiento implica, no es que Dios nos obliga, Dios podría tener a toda la humanidad de esclavas, sí, obedézcame, adoren, no, dice, yo quiero que lo hagan voluntariamente. Es un mandamiento, pero todos los mandamientos de Dios son voluntarios, o sea que yo elijo voluntariamente llevar una vida apartada para Dios. Yo elijo voluntariamente renunciar al mundo. Yo elijo voluntariamente creer en Él. Yo elijo voluntariamente
hacer su voluntad. Por eso Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Jesús murió de manera que voluntaria. Él, el Padre, no lo obligó. Por eso cuando Satanás viene a tentarlo y le dice, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, que Jesús tiene enfrentamiento con el enemigo le dice, ay, pero ¿por qué tírate y verás que el Padre mandará una comitiva? Él sabía cómo operaba todo. Hermanos, si nosotros necesitamos madurar en la fe, y es entender que nosotros somos los responsables y los culpables de las cosas que suceden en nuestra vida. Hermano, basta ya de estar culpando a Dios, porque a veces le echamos la culpa a Dios, de estar culpando a los demás. Los responsables somos nosotros. Y esto yo lo aprendí después de muchos años. Y tuve que pasar esa etapa de aflicción y de sufrimiento para decirlo de Job, de oídas te había oído. De oídas te había oído, porque nos creamos nuestro propio evangelio, un evangelio dogmático muchas veces, pero no conocemos a Dios. No tenemos un encuentro diario con su palabra. Señor, ¿tú qué opinas? Quiero saber tus pensamientos, quiero saber quién eres tú, quiero conocerte. No, a veces vamos a la iglesia por un interés, o porque estamos aburridos, o porque queremos resaltar, o sea, por tantos motivos menos el correcto, y es conocerle a Él. Y yo empiezo a conocer a Dios desde mi casa, hermanos, no en la iglesia. En la iglesia vamos a ser, digamos, reforzados, fortalecidos para permanecer en la fe, pero a Dios verdaderamente se conoce en la casa, en la intimidad. Es como con los niños. A los niños van al colegio a aprender cosas, pero la educación se aprende en casa. Lo mismo pasa con la relación con Dios. Hay personas que duran años yendo a una iglesia y nunca conocieron a Dios. Han contado muchas veces la historia de pastores que han pasado adelante a hacer la oración de fe, porque han reconocido que no conocían a Dios. El pastor Paul Washer, él cuenta la historia de su esposa. Ellos han sido misioneros en distintas partes del mundo y ella siempre con él. Allá la llamaban pastora, no era pastora, pero la llamaban pastora. Y ella un día fue confrontada y ella le dijo a su esposo, yo sirvo en la iglesia, estoy aquí en primera fila, te estoy apoyándote, pero yo no conozco a Dios. Y él respondió y dijo, es que yo a ti no te puedo salvar, solo Cristo te puede salvar, aunque yo sea pastor, aunque yo predique. Hermano, eso, lo de la salvación es tan personal, lo de la relación con Dios es tan personal. Y yo por eso oro por mis hijos, oro por mi familia, porque el hecho de que yo les enseñe a ustedes la palabra no quiere decir que mis hijos sean cristianos. Yo estoy haciendo un trabajo y con mi esposo hacemos un trabajo, mi madre que está aquí con nosotros también, toda la familia, para que ellos constantemente reciban cosas del Señor. Hacemos el altar familiar, hacemos una vigilia mensual, a ellos les gusta su vigilia, ellos son los que predican, montan sus predicas, hacen obras de teatro. O sea, nosotros tenemos nuestra iglesia aquí montada en casa para la gloria del Señor, cantan, hasta Isabela predica, según ella. Pero nosotros estamos haciendo todo ese trabajo con ellos, acercándolos al Señor, pero yo sé que un día ellos tendrán que decidir si siguen a Cristo o no. Hermanos, es personal, no es en grupo, no es en familia, no es ni siquiera en matrimonios, porque dice, estarán dos acostados, el uno será dejado y el otro será arrebatado. Mostrando esto el Señor, que aunque estén casados aquí en la tierra, solo se va a salvar el que busque a Cristo. Y el Espíritu Santo nos está hablando en casa de oración una y otra vez. Quiero tener una relación personal contigo. ¿Cuánto llevas tú creyendo en el Señor? ¿Cuánto tiempo llevas tú escuchando la palabra? ¿Cuánto tiempo llevas tú asistiendo a una iglesia? ¿O cuántas veces has asistido? Pero en verdad, ¿has empezado a conocerle?